Continuando con la pantalla de configuración global, vamos a ver ahora los tags de sistema y de servidor. Para el tag de sistema vemos diferentes secciones. Vamos a comenzar con la configuración del sistema. Vemos que aquí se define la ruta del archivo de registro o carpeta log. Por defecto se crea esta carpeta. Si vemos los archivos de mi sitio web, vamos a ver que tenemos la carpeta log, en el cual actualmente no se encuentra ningún archivo de registro. Sin embargo, por ejemplo, si nos desconectamos y vamos a intentar acceder con algún usuario y clave errado, vamos a dirigirnos nuevamente a los archivos. Vemos que ahora se ha creado un archivo error.php. Si consultamos este archivo, vamos a ver que en esta determinada fecha y hora ha habido un acceso no válido, ¿no? El usuario y contraseña no coinciden. Entonces, de esta manera, definiendo esta ruta, puedo mantener el log de los accesos a mi sitio web. Bien, otra de las cosas que vemos aquí es que desde aquí podemos cambiar esta ruta, pero también es posible hacerlo desde el archivo configuration.php, que se encuentra en los archivos de mi sitio web. En la parte casi final tenemos el log path. Tenemos que definir una ruta válida aquí. Esto es particularmente útil cuando se traslada un sitio web manualmente de una ubicación a otra, ya sea de local a un servidor o de un servidor a local. Es importante definir la ruta correctamente. Bien, otra de las cosas que vamos a ver es el servidor de ayuda. Bueno, esto me permite hacer referencia a través de este botón de ayuda y recuperar los datos desde un servidor. La ruta del servidor de ayuda también lo podemos cambiar desde el archivo de configuración. Si nos dirigimos nuevamente a los archivos y ubicamos el archivo de configuración, vamos a localizar esta variable de help URL, en la cual se encuentra la ruta hacia el cual hace referencia este botón de ayuda. Bien, vamos a ver ahora la sección de depuración. Vemos aquí una opción de depuración del sistema. Si habilitamos esta opción y guardamos los cambios, vamos a ver que tanto para el backend como para el frontend aparecerá una sección adicional. Por ejemplo, vamos a refrescar aquí. Vamos a ver en la parte inferior una serie de informaciones adicionales. Por ejemplo, consultas a la base de datos que se van realizando para generar esta pantalla, información de uso de memoria, información del perfil, así como de sesión. Entonces, esto es importante cuando estamos desarrollando alguna extensión y se generan errores. Desde esta sección habilitada podemos ver detalles para localizar los posibles errores. Bien, entonces vamos a regresar nuevamente a sistema. Tenemos una opción también de depuración de idioma. Si habilitamos esta opción y guardamos, vamos a ver que aparecerán unos símbolos de asterisco en algunos de los textos, en este caso en el backend, pero también aparecerá en el frontend. Vamos a refrescar aquí y vemos, por ejemplo, los textos. Algunos de ellos aparecen con dos asteriscos. Esto significa que estos textos se están tomando desde los archivos de idioma, a diferencia de estos otros textos. Los archivos de idioma también lo podemos localizar en los archivos de mi sitio web, en la carpeta de idiomas. El idioma español, por ejemplo, tenemos una serie de archivos CINI. Estos archivos CINI, si abrimos alguno de ellos, van a contener una constante y luego un texto. Es decir, esta constante es una constante de idioma. Vamos a realizar una prueba. Por ejemplo, vamos a renombrar aquí esta carpeta y también la carpeta del idioma inglés. Y al refrescar, vamos a ver que ahora aparecen constantes de idioma. Es decir, aparecen estos símbolos de interrogación. Quiere decir de que no ha encontrado la traducción para estas constantes. Si habilitamos el idioma inglés, vamos a ver que a pesar de que mi sitio web está en español, tomará la traducción en inglés. Y si habilitamos ahora el español, vamos a ver que ahora se mostrará correctamente. La idea es de que me permite depurar, es decir, diferenciar qué textos son de los archivos de traducción y qué textos son tomados de la base de datos. Bien, vamos a deshabilitar nuevamente estas opciones en el tab de sistema.
Le colocamos nuevamente que no. Y guardamos. Vamos a ver ahora la configuración de la caché. La caché tiene algunas opciones aquí. En este caso está deshabilitado, pero podemos habilitarla. Tenemos dos opciones para habilitarla: caché conservacional y caché progresiva. La caché progresiva es una caché que es mucho más rápida porque también mantiene en caché algunos módulos. Sin embargo, la caché progresiva me genera más archivos y es recomendable por ese mismo tema para sitios web que no sean muy grandes. En cambio, la caché conservacional es recomendable para sitios web muy grandes. Está deshabilitada por defecto la gestión de la caché a través de archivos, es decir, si localizo mis archivos de mi sitio web, vamos a ver aquí esta carpeta de caché. Si habilito, por ejemplo, la caché, vamos a habilitar caché progresiva, archivo, y la duración de la caché será de 15 minutos. Entonces guardamos y al previsualizar mi sitio web, vamos a ver lo siguiente. Bien, aparentemente no hay ningún cambio. Sin embargo, si vemos ahora en la carpeta de caché se ha generado una serie de carpetas con unos archivos. Por ejemplo, acá vemos estos archivos que se han generado. Estos archivos lo que me hacen es tener el HTML directamente, es decir, ya no hay necesidad de consultar la base de datos. Esto incrementa la rapidez de la carga de mi sitio web, puesto que la caché me permite consultar los datos de mi sitio web a través de los archivos directamente sin necesidad de ir a la base de datos. Bien, entonces luego tengo acá un parámetro de duración de la caché, en este caso de 15 minutos, es decir, cada 15 minutos se va a renovar la caché o los archivos. Si realizo una modificación menos de 15 minutos, aún no lo voy a ver, tengo que esperar 15 minutos o si no, limpiar la caché para que se reflejen los cambios en el frontend del sitio web. Luego tengo la configuración de las sesiones. Este también es un parámetro importante. Joomla trabaja con usuarios y a través de sesiones de base de datos. No tengo otra opción, simplemente base de datos. Tengo acá una herramienta similar a PHPMyAdmin. Estoy consultando la base de datos actual y tengo acá la tabla de sesiones. Como vemos, se genera una sesión del usuario que estoy trabajando actualmente. Es decir, estoy gestionando las sesiones a través de la base de datos. La duración de la sesión es de 15 minutos. Es decir, si, por ejemplo, estoy conectado al backend del sitio y lo dejo abierto y regreso en una hora, al tratar de hacer algo me aparecerá la pantalla de login, puesto que la sesión ya ha expirado. Lo mismo para el frontend. Es importante definir una sesión mayor cuando estoy en modo de desarrollo, por ejemplo, colocando acá más de una hora, ya que esto se da en minutos, 150 minutos. De otro modo, cada vez que haga un artículo y me quede en la pantalla del artículo, la sesión se cerrará y podría tener problemas con los datos que estoy llenando. Entonces, cuando trabajo en modo de desarrollo, es importante mantener una sesión un poco más de tiempo, un poco más largo. Luego tenemos el tag de servidor. Tenemos diferentes secciones también para este tab. Vamos a ver la primera de ellas, que es la configuración del servidor. Tenemos la definición de la carpeta temporal. Esta carpeta, al igual que la ruta anterior de logs, se puede definir en el archivo configuration.php. Vemos aquí la variable tmp-path. Importante tener una ruta correcta, especialmente si lo definimos manualmente, cuando trasladamos nuestro sitio web de un servidor a otro o de local a un servidor. La carpeta temporal sirve especialmente cuando se instalan extensiones. Es decir, si por algún motivo tenemos un problema al momento de instalar, puede ser que la ruta de la carpeta temporal no sea correcta o que el archivo, la carpeta no tenga los permisos correctos. Entonces es importante comprobar siempre que exista la ruta de mi carpeta temporal,
que en este caso se define en los archivos de mi sitio web como la carpeta TMP. Bien, luego tenemos la compresión gzip. Esto es un tema de optimización. Por defecto está en no. Lo que me permite es que cada vez que alguien consulte mi sitio web, en lugar de enviarle el HTML, se le envíe esa información pero comprimida. Luego el navegador se encargará de descomprimirlo. Esto aceleraría la carga de los datos, puesto que los datos viajarían comprimidos. Es importante tener en cuenta que en algunos casos esta funcionalidad entra en conflicto con algunas extensiones de optimización. Así que hay que comprobarla si es que existe o no problemas. Luego tengo el informe de errores. Por defecto está predeterminado. Sin embargo, cuando estoy desarrollando una extensión, es importante colocarlo aquí en desarrollo. Es decir, cada vez que consulte mi sitio web aparecerán errores PHP, los cuales puedo depurar. Luego tengo la sección de forzar SSL. Esto es cuando estoy trabajando con seguridad adicional. Tengo una IP fija y he comprado un certificado SSL, entonces trabajaré con el protocolo HTTPS. En la mayoría de los casos no se utilizará esta opción. Sin embargo, si por algún motivo habilito esta opción y ya no puedo entrar a mi sitio web, por ejemplo acá vamos a poner todo el sitio y guardamos esto, y vamos a ver siempre esta opción de que no se puede ingresar ni al backend ni al frontend, es decir, habilitado por error esta opción. Para cambiar esto vamos a dirigirnos nuevamente a los archivos de mi sitio web, ubicar el archivo configuration.php y desde aquí ubicar una variable que se llama forceSSL. Está en la opción 2, es decir, para ambas pantallas, tanto del backend como del frontend. Entonces acá le colocamos 0. Guardamos esto y ahora le quitamos la S para que sea HTTP solamente y vemos que ya carga. Lo mismo para el backend, le quitamos la S y veremos que ya carga. Entonces, si por alguna razón hemos configurado accidentalmente esta opción, podemos cambiarla desde el archivo de configuración. Y acá quedará nuevamente en ninguna. Luego tengo la configuración de localización, que usualmente estará acorde con el servidor, pero si por algún motivo no coincide, podemos cambiarla aquí, definiendo el país desde el cual estoy trabajando mi sitio web. La capa FTP por defecto está deshabilitada y esto es un tema de seguridad. En los servidores de web de empresa lo tenemos deshabilitada la capa FTP. Si se habilita, por ejemplo, acá tenemos que llenar estos datos. Esto es adicional, es un adicional a la instalación de extensiones. Podemos instalar extensiones directamente desde FTP. Sin embargo, esto no es mucha complicación, ya que existen diversas maneras para instalar extensiones. Entonces, mantenemos esto en no. Luego tengo en la parte derecha la configuración de la base de datos. Esto también se puede definir a nivel de configuración. Cuando traslado a un sitio web, necesito definir, claro, si lo traslado manualmente, necesito definir el host, el usuario, la clave y la base de datos. Entonces, me aparecen aquí también en el backend, salvo la clave, me aparecen el resto de los datos de localhost, que es el servidor. Usualmente siempre será localhost en los servidores de web de empresa o en mi máquina local. Luego tengo el usuario, la base de datos. El tipo de driver que está utilizando, puedo utilizar MySQL o MySQLi, que es una versión más actual de MySQL, del driver. O también si estoy utilizando una base de datos diferente, por ejemplo Postgres, puedo utilizar este driver. En la parte inferior aparece el prefijo que tendrán las tablas. Esto es un valor aleatorio. Si vemos, por ejemplo, nuestras tablas, tenemos con este prefijo. Este prefijo debemos mantenerlo, no, si lo cambiamos aquí, por ejemplo, vamos a poner que en lugar de K sea S y guardamos, vamos a ver que no necesariamente cambia las tablas, ¿no? Si cambio por error el prefijo, aún mantendré el prefijo en las tablas, es decir, no se han cambiado y por lo tanto me saldrá error.
Entonces tengo que regresar al archivo de configuración y cambiar el prefijo. Entonces acá ubico el prefijo de las tablas y en lugar de ese tengo que colocar nuevamente el valor de K minúscula. Guardamos esto, al refrescar vamos a ver que ahora ya carga correctamente. Es decir, si cambio por algún motivo el prefijo, tengo que cambiarlo aquí, pero también tengo que cambiarlo manualmente o con algún script en las tablas. Finalmente tenemos las opciones de configuración de correo electrónico. En la mayoría de los casos no será necesario cambiar este dato, tendremos que mantener siempre PHP Mail, es decir que los correos o el envío de correos se realice a través de PHP, a través de Joomla. Si es que tengo entonces esta opción, tendría que definir el correo electrónico del administrador y el remitente, ¿no? Lo que aparecerá como nombre cuando me llegue un correo o cuando le llegue un correo a nuestros usuarios. También puedo cambiar acá por SendMail, en el cual me aparecen datos adicionales para configurar, o también SMTP. Tendría que definir algún servidor SMTP, es decir, si quiero que todos mis servicios se manejen con el servidor de buena empresa, pero que sin embargo el envío de correos a través de Joomla se realice por un servidor externo. Entonces podría configurarlo de esta manera, ¿no? En la mayoría de los casos no será necesario cambiar y mantener siempre PHP Mail.